Saludos cordiales a todos. Bienvenidos a la discusión sobre la situación militar. El puerto de Twaimos ha caído. Ucrania acaba de limpiar por completo todos los puertos bálticos de Rusia. Estimados señores, el Mar de Fuego arde intensamente en la región del Báltico, pero la razón no es porque Putin haya decidido abrir fuego e iniciar una guerra con los países bálticos. No exactamente, no es así. De hecho, fue Ucrania la que acaba de lanzar un golpe fulminante. Y el objetivo esta vez fue un puerto clave de Rusia en la costa del Báltico, del que Putin depende para mantener el flujo de dinero del petróleo entrando en sus bolsillos. Ese puerto ha sido destruido y ahora Putin tiene que enfrentarse a la amarga realidad de que Rusia ha perdido algo que nunca podrá reemplazar. En la noche del 23 de marzo, Ucrania una vez más desató su furia con una serie de drones que apuntaron directamente al territorio ruso. Si solo escuchas eso, tal vez este evento no sea suficiente para convertirse en una noticia impactante, porque la estrategia de ataques de largo alcance de Ucrania ya se había establecido desde hace tiempo, así que tener otro ataque más no parece ser algo tan sorprendente. Sin embargo, este ataque tiene un matiz completamente diferente. El objetivo al que Ucrania apuntó el 23 de marzo es Plymouth, un lugar ubicado en el Óblast de Leningrado, donde se encuentra la estación de transferencia de petróleo y gas Chanev, uno de los centros de exportación de petróleo más importantes de la Federación Rusa. Plymouth es la carta estratégica que le permite a Putin transportar su petróleo de contrabando a través de la flota rusa hacia compradores de todo el mundo. Y Ucrania acaba de lanzar algo sumamente poderoso contra este puerto, tan poderoso que obligó a cerrar todo el sistema durante varios días e incluso podría ser por varias semanas más. Vamos a analizar más a fondo el tipo de arma que Ucrania probablemente utilizó en este último ataque en unos minutos. Pero primero, veamos los resultados que dejó este golpe tan dramático. En el ataque más reciente contra la infraestructura de exportación de petróleo y energía de Rusia, Ucrania apuntó con precisión a los tanques de almacenamiento de combustible en todo el puerto marítimo, que son los lugares donde se almacenan los productos petroleros que Rusia exporta a otros países. Aquí hay dos historias paralelas. Por un lado, lo que Rusia declara sobre las acciones de Ucrania, y por otro, lo que las imágenes satelitales del puerto de Twaimos nos muestran claramente. Al menos, esta vez, los rusos tampoco intentaron usar mentiras para justificar que fueron golpeados. Según el canal de Telegram Acha, el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Grodenko, informó que los drones ucranianos efectivamente impactaron un tanque de combustible en Twaimos. Otro dron, según la afirmación de Grodenko, fue destruido por las fuerzas de defensa aérea, aunque aún así causó ciertos daños. El gobernador de esta región declaró que uno de los drones cayó y dañó un poste eléctrico cerca de la aldea de Yermilovo, en el distrito de Vivok. Los equipos de bomberos están trabajando para apagar el incendio en el pasto seco del campo donde cayó el dron, y los esfuerzos para repeler el ataque continúan. Buen trabajo, Grodenko, eso suponemos. Parece que intentó evitar usar la excusa ridícula sobre los restos del dron que Rusia suele utilizar cada vez que Ucrania golpea un objetivo, aunque tampoco pudo librarse completamente de esa explicación. Un dron que se cae al menos suena más creíble que declarar que los restos causaron un incendio terrible. Así que, al menos, hizo un pequeño avance. ¿Pero solo había un tanque de combustible? Señor Grodenko, parece que ha olvidado el hecho de que siempre existen imágenes satelitales, y esas imágenes revelan mucho más sobre lo que realmente sucedió en Plymouth de lo que usted quiere que el mundo sepa. Esas fotos, compartidas por la cuenta X de Aromedion Press, muestran que no solo fue destruido un tanque por Ucrania. Al menos 4 tanques quedaron envueltos en llamas tras el ataque de Ucrania. Y mientras el fuego sigue ardiendo intensamente en Plymouth, es completamente posible que más tanques sean consumidos por las llamas. Las imágenes satelitales revelan que los tanques de combustible de Plymouth están organizados en grupos de 2. Uno de esos grupos fue completamente destruido.
lo que muestra que 2 tanques han sido eliminados. En otros 2 grupos, vemos que cada grupo tiene un tanque que está ardiendo. Además, el denso humo negro de estos incendios ha bloqueado la vista de otros grupos en la imagen. Eso significa que podría haber hasta 5 o 6 tanques dañados. Esta es una pérdida enorme y sumamente dolorosa para Rusia. El ataque de Ucrania fue lo suficientemente grande como para obligar al personal a evacuar y hacer que un puerto vital para los esfuerzos de Putin tuviera que cerrar completamente. Este es un lugar clave que Putin utiliza para emplear su flota fantasma y así mantener el flujo de miles de millones de dólares en ingresos petroleros hacia Moscú. Pero antes de profundizar más en ese tema, como mencionamos al principio, el ataque a Kaimos fue muy diferente a la mayoría de los ataques anteriores de Ucrania debido al tipo de arma que utilizaron. Podemos ver esto claramente por el hecho de que Ucrania ya había atacado Kaimos antes. Volviendo a septiembre de 2025, Ucrania lanzó un ataque con drones contra este mismo puerto. Ese ataque tuvo cierto impacto, formando parte de una ofensiva masiva con 221 drones que Ucrania lanzó contra varias zonas de Rusia, provocando incendios en un barco atracado en Kaimos y en una estación de bombeo en este centro exportador de petróleo. Sin embargo, por impresionantes que fueran esos resultados, no se pueden comparar con la imagen de 4 enormes tanques de combustible completamente destruidos por el fuego como en esta ocasión. Eso nos indica que Ucrania no utilizó los drones de largo alcance estándar en el último ataque contra Kaimos. Usaron algo muy diferente. Un arma híbrida. Está entre un dron y un misil, lo que le ha dado a Ucrania la capacidad no solo de atacar profundamente dentro del territorio ruso, sino también de hacerlo con más fuerza que nunca. Esa arma es el Flamingo. Y según el periódico The Telegraph, las explosiones tan intensas que vimos el 23 de marzo muestran que Ucrania utilizó algún tipo de misil contra Kaimos en lugar de los dispositivos aéreos convencionales. Flamingo es el candidato más destacado y es fácil entender por qué. Flamingo es exactamente todo lo que la estrategia de ataque profundo de Ucrania ha estado necesitando durante los últimos años. Con un alcance de hasta 3.000 kilómetros y una ojiva con un poder destructivo impresionante de hasta 1.150 kilogramos, Flamingo puede generar fácilmente una potencia de fuego 10 veces mayor, o incluso más, que un dispositivo aéreo de largo alcance estándar. Este tipo de arma fue fabricada directamente en Ucrania y ofrece una alternativa perfecta a los misiles Storm Shadow y Attack de fabricación occidental que Ucrania ha utilizado en el pasado. Esos misiles occidentales están limitados tanto en alcance como en el hecho de que Ucrania suele tener que pedir permiso a los fabricantes antes de realizar un ataque. Problemas como esos no existen en absoluto con Flamingo. De hecho, la instalación que Ucrania acaba de atacar está dividida a unos 1.000 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia. Esto nos muestra que Ucrania definitivamente tuvo que usar un arma que combina un alcance largo con un poder de fuego impresionante. Flamingo es el nombre principal, ya que Ucrania parece haber teñido de rosa a Kaimos con el nombre de esta ave antes de sumergir este puerto en un mar de fuego. En unos minutos explicaremos exactamente por qué Ucrania eligió a Kaimos como su objetivo más reciente. Pero antes de eso, seguramente ya saben lo suficiente sobre los ataques de largo alcance de Ucrania como para adivinar que Kaimos no fue el único objetivo alcanzado. Y eso también fue cierto el 23 de marzo, cuando más infraestructuras y plantas de petróleo y gas de Rusia fueron incendiadas bajo el peso de los ataques de Ucrania. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó esto en una publicación en Telegram, donde también afirmaron el ataque a Kaimos. Informaron que la refinería Basnev-Ufanepteki también fue alcanzada y se confirmó un incendio en el territorio de esta empresa. La refinería Basnev-Ufanepteki es un eslabón sumamente importante en el suministro de combustible para las Fuerzas Armadas rusas. Esa refinería está ubicada en Ufa, en la República de Bashkortostán,
a una distancia lejana de hasta 1.400 kilómetros, lo que equivale a casi 870 millas desde la frontera con Ucrania. ¿Será que Famingo sigue siendo el enemigo malvado detrás de este ataque? Si eso es cierto, el Estado Mayor de Ucrania todavía está manteniendo toda la información en secreto y no ha revelado qué tipo de arma específica se utilizó para destruir Kaimos. Lo que el Estado Mayor enfatiza es la importancia vital de este asunto. La planta de Ufa, que es responsable de procesar de 6 a 8 millones de toneladas de crudo al año. Aquí, el crudo se refina en productos esenciales como combustible y lubricantes, los cuales alimentan directamente la maquinaria militar rusa en el campo de batalla de Ucrania. Una vez que estas refinerías sean eliminadas, se estará destruyendo directamente el flujo vital de todo el sistema de guerra ruso. Y como verán a continuación, esa no es la única arteria vital que Ucrania le ha cortado a Rusia en este ataque con drones. Todavía hay otro ataque que debemos mencionar. El periódico The Telegraph informó que Ucrania ha lanzado un fuerte ataque al centro de exportación West Teluga, otra pieza gigante en la infraestructura petrolera de Rusia. Al igual que en el centro de Primorsk, todas las operaciones en West Teluga tuvieron que suspenderse inmediatamente después del ataque. El incendio estalló en una instalación que, según se informa, procesa alrededor de 700,000 barriles de petróleo al día. Reuters informó el 23 de marzo que las operaciones de exportación en este puerto del Báltico ya comenzaron a restablecerse. Sin embargo, la situación en Primorsk es completamente diferente. Ucrania lanzó un golpe devastador no solo dirigido a la presencia de Rusia en el mar Báltico, sino que también atacó directamente a la flota fantasma, la herramienta principal que ayuda a llenar las arcas del Kremlin con dinero manchado, en el contexto de que Putin está empujando la invasión a Ucrania aún más hacia su quinto año. Lo que Ucrania acaba de lograr ha expuesto una de las mayores vulnerabilidades, que quizás antes se había subestimado en toda la maquinaria de guerra rusa. La región del Báltico tiene un significado mucho mayor para Putin de lo que él se atreve a admitir. Veamos por qué Primorsk es tan importante para la presencia de Rusia y el flujo de dinero hacia el Kremlin. Según Euromaidan Quest, Primorsk es un punto clave en la red de exportación de petróleo de Rusia en el mar Báltico. Procesa alrededor de 60 millones de toneladas de crudo al año. La Asociación Independiente de Petróleo de Estados Unidos dice que una tonelada de crudo extranjero equivale a 6.99 barriles. Multiplicando ese número con 60 millones, habrá más de 419 millones de barriles de petróleo exportados desde Primorsk cada año. Esta cifra será extremadamente importante cuando hagamos algunos cálculos a continuación, pero por ahora solo necesitas saber que Ucrania acaba de destruir un puerto marítimo que aportaba miles de millones de dólares al fondo de guerra de Putin, dejándolo fuera de servicio durante varios días e incluso semanas. El hecho de que Ucrania apunte a los tanques de almacenamiento de petróleo es un movimiento extremadamente inteligente. El petróleo está ardiendo mientras Primorsk tiene que cerrar, lo que hace que Rusia pierda enormes sumas de dinero cada hora que pasa. Primorsk es el centro de todo el ejército ruso, donde se almacena, refina y transporta combustible para las tropas de Putin en Ucrania. Pero quizás lo más importante, Primorsk es el puerto clave de la flota fantasma, que Putin ha construido con mucho esfuerzo para evadir las sanciones de los aliados de Ucrania. Esta flota es enorme, aunque su naturaleza secreta hace que sea muy difícil determinar el número exacto de barcos y la enorme cantidad de dinero invertida en ella. Según Sky News, hay hasta 800 barcos en esta flota fantasma, la mayoría de los cuales son petroleros viejos que deberían haber sido retirados hace muchos años. Estos barcos siguen operando aunque ya están deteriorados y no reciben el mantenimiento adecuado. Todo para que Rusia pueda seguir vendiendo petróleo. La revista de transporte de Ucrania informó que a mediados de 2025, Rusia ya había gastado 14,000 millones de dólares en esta flota,
y la cifra actual seguramente es varios miles de millones más alta, ya que no hay señales de que Rusia vaya a dejar de comprar barcos. En cuanto a la eficiencia de la inversión, el Geopolitical Monitor informa que Rusia ha obtenido aproximadamente 9.4 mil millones de dólares adicionales en ingresos solo en 2024 gracias a la flota de barcos fantasma. Si asumimos un nivel de ganancias similar para otros años, el Kremlin ya ha recuperado su inversión varias veces. Actualmente, la flota de barcos fantasma representa aproximadamente el 89% del petróleo crudo exportado por Rusia y el 70% del petróleo transportado por vía marítima. Parece que ya es más grande que la flota oficial de petroleros de Rusia, y Primorsk es el corazón de toda esta operación clandestina. Cada día que la flota de barcos fantasma no puede operar según los planes de Putin es un golpe duro para sus ambiciones. El experto en economía Gobo Bare explica que más del 60% del petróleo ruso se exporta solo desde dos puertos, Primorsk y Ust-Luga. Él calcula que cada petrolero que entra a Primorsk tiene una capacidad de aproximadamente 120.000 toneladas. Con ese tamaño enorme, cada barco puede transportar una cantidad de petróleo valorada entre 50 y 60 millones de dólares. Por lo tanto, cada día que se retrasan en la región del Báltico es un día en que el flujo de dinero del petróleo tarda más en llegar a Rusia para ser grabado por el Kremlin. Cabe señalar que esa es solo la cifra por cada barco, y el cierre de Primorsk podría provocar decenas de retrasos como ese. Esto tendrá un impacto negativo terrible mientras Putin intenta intensificar la ofensiva de primavera, la cual ya ha comenzado de manera desastrosa en Ucrania. Esos fracasos han provocado que Rusia sufra el mayor número de bajas en un solo día desde principios de 2026 hasta ahora. Menos dinero entra, menos dinero se destina a los ataques y cada vez más soldados rusos caen. Esa es una lógica simple pero brutal. Por encima de todo, el ataque de Ucrania a Primorsk podría causar problemas incluso para las operaciones más oscuras que se acusa a la flota fantasma de realizar en el mar Báltico. A medida que aumenta el número de barcos fantasma, también aumentan los informes de incendios y daños a la infraestructura, energía y telecomunicaciones en el fondo del mar Báltico. La flota fantasma de Rusia no solo es una amenaza porque financia la guerra, sino también por su impacto directo en la seguridad de los países que comparten las aguas del Báltico, la mayoría de los cuales son miembros de la OTAN. Eso sin mencionar el desastre y el riesgo ambiental latente cuando Rusia utiliza barcos en mal estado para transportar petróleo. Con que solo uno de estos barcos, con capacidad para 120.000 toneladas, tenga un accidente, bastaría para que una tormenta ecológica arrase con el mar Báltico. El ataque de Ucrania a Primorsk podría ser una forma de convertir uno de los puertos más importantes de Rusia en un horno demasiado caliente como para poder mantenerlo. Putin ahora ya sabe que Ucrania puede golpear Primorsk y no solo golpearlo, sino hacerlo con armas lo suficientemente potentes como para destruir la infraestructura. Puerto marítimo. Si estos ataques continúan, ¿se atreverá Rusia a seguir usando Primorsk como centro de exportación de petróleo? Puede que todavía lo hagan, pero el precio a pagar serán mares de fuego ardiente. Y si Rusia se retira, perderán la posición de seguridad y la red cuidadosamente construida en el Báltico a través de la flota fantasma, un golpe igualmente doloroso para las ambiciones de Putin. El mar Báltico, que alguna vez se esperaba que fuera el lugar donde Putin mostraría su poder, ahora se está convirtiendo en la tumba de esas ambiciones. No es casualidad. Este lugar acaba de ser señalado como uno de los puntos más vulnerables de Rusia. Aunque solemos ver a Rusia esforzándose por causar caos en la región del Báltico mediante ataques híbridos dirigidos a países como Estonia, Letonia o Lituania, detrás de esa locura siempre hay un cálculo sistemático. El Kremlin quiere crear un caos controlado en esta zona para así poder mostrar su poder, como mencioné antes. Sin embargo, cuando Ucrania intervino y lanzó lluvias de misiles, drones y monstruos híbridos llenos de poder sobre los puertos estratégicos de Rusia en el Báltico, ese control desapareció de inmediato, dejando solo el caos en la cadena. Eso es algo que Putin no puede soportar.
Los cálculos militares de Rusia en el mar Báltico solo pueden llegar hasta cierto punto antes de enfrentar una respuesta de la OTAN, y hasta ahora han estado bordeando esa línea de manera bastante hábil. Esa es también la manera en que la flota fantasma ha seguido operando abiertamente en estas aguas durante todo este tiempo. Ahora, al igual que lo han hecho frecuentemente en la guerra contra Rusia, Ucrania está esforzándose por llevar a Putin a tomar decisiones que él nunca quiso tomar. Los activos rusos en el mar Báltico se están convirtiendo en objetivos de caza, y esto expone la fuerte dependencia de Moscú de esta ruta marítima específica. Esa es precisamente su talón de Aquiles. Y una vez más, todo se reduce a una sola cosa: el dinero frío y despiadado. Incluyendo la flota fantasma, Rusia recauda alrededor de $100.000 millones al año de las actividades de exportación que pasan por el mar Báltico hacia otros países. Según un informe de Ucrania, en junio de 2025, cada mes hay hasta 100 petroleros que cruzan el mar Báltico para llevar el petróleo ruso a los clientes de Putin. El mar Báltico es tan importante que los ingresos por exportaciones a través de esta ruta pueden igualar toda la ayuda militar que los países occidentales han dado a Ucrania. Por supuesto, no todo ese dinero va directamente a los bolsillos del Kremlin. Pero todo eso es grabado por Rusia, y esa cantidad suma miles de millones de dólares cada año, convirtiéndose en una fuente abundante de fondos para financiar la guerra en Ucrania. Anteriormente, mencionamos hacer algunos cálculos basados en la capacidad del puerto petrolero de Kaimos. Estas cifras destacarán la razón por la cual este puerto es el salvavidas económico para Rusia mientras lleva a cabo la guerra contra Ucrania. Desde que Estados Unidos lanzó la campaña contra Irán, el precio de un barril de petróleo se ha disparado, superando y manteniéndose frecuentemente por encima de los $100 por barril. Esta es una noticia inmejorable para Putin. Rusia ha sobrevivido vendiendo sus barriles de petróleo sucio con un descuento muy pronunciado en comparación con el precio estándar del crudo. Por lo tanto, cuanto más alto sea el precio mundial del petróleo, más dinero ganan, incluso después de aplicar ese descuento. Según Euronews, hasta diciembre de 2025, Rusia ha ofrecido un descuento de aproximadamente $25 por cada barril de petróleo. Si aplicamos ese mismo descuento en el contexto actual, donde el precio del petróleo está alrededor de $100, eso significa que cada barril de petróleo ruso cuesta aproximadamente $75. Ahora, recordemos lo que analizamos en la parte anterior. Euromaidan Press informa que el puerto de Primorsk maneja aproximadamente 60 millones de toneladas de crudo al año, lo que equivale a 419.4 millones de barriles, suponiendo el precio con descuento mencionado, y en una situación en la que el precio del petróleo no baje significativamente, algo que podría suceder si Estados Unidos prolonga esa campaña, solo el puerto de Primorsk sería responsable de más de 31.4 mil millones de dólares para la economía rusa este año. Una situación así no se puede dejar que continúe existiendo. Ucrania entiende esto muy bien y por eso atacan Primorsk. Este puerto, para Putin, es algo insustituible, tanto en términos de exhibición de poder en el mar, como por su tamaño y la enorme cantidad de dinero que genera para financiar la invasión a Ucrania. Para Ucrania, eliminar este puerto en este momento significa cortar la fuente de recursos de Putin. En el futuro, también sirve como un recordatorio contundente de que la guerra en Ucrania sigue siendo extremadamente feroz, incluso cuando la atención del mundo está distraída por lo que Estados Unidos está haciendo en Irán. Cuando los drones, que muy probablemente son híbridos Farmingo, atacaron Primorsk, Ucrania ha mantenido por sí sola su posición en la agenda internacional. Mientras tanto, Putin solo puede mirar impotente cómo algo insustituible está siendo arrebatado de las manos de Rusia, y Primorsk no es lo único irreemplazable que Putin ha perdido en los últimos días. Antes del ataque a Primorsk, los drones ucranianos apuntaron directamente a una base clave utilizada por Rubicon, la unidad de expertos de élite en drones de Rusia. Esa base ahora ha desaparecido. Rubicon fue destruido,
y Rusia ha quedado completamente desestabilizada.